Momento de entrevista en BTV Noticias. Vamos a recibir al presidente del CODICEN, Robert Silva. ¿Cómo está? Buen mediodía. Un gusto, gracias por la invitación. Hace pocas horas se presentó lo que va a ser el protocolo sanitario de cara al comienzo de clases. Algunos ya comenzaron, otros no. La gran mayoría lo hará el próximo lunes. Entre los puntos que se destacan, no es el uso obligatorio del tapabocas, sí la recomendación a usarlo, para los alumnos me refiero, sí para funcionarios y gente que ingresa al centro educativo. Otra de las cosas sería el tema de los días de cuarentena. Exacto, es un gran avance, ¿no? En ese sentido estamos muy reconfortados porque habla del avance que ha venido teniendo el país, porque ustedes saben que los días de cuarentena impactan fuertemente en la presencialidad educativa. Entonces nosotros logramos en este diálogo permanente con Salud Pública, en base a criterio sanitario también. Empezamos en febrero con, se aíslan 14 y 10 días según son sintomáticos, asintomáticos, si tienen vacunas un plazo, si no tienen vacunas otro plazo, y ahora independientemente del estado de vacunas que tengan los niños, el aislamiento es por 5 días, siempre y cuando exista un brote y se reintegran al cesto. Acá lo importante a saber es que no hay más cuarentena, es decir, ¿qué es esto? Si en un caso en un centro educativo aparece un caso o aparecen varios en distintos lugares del centro... ¿Cuándo se dictamina que es brote? No hay cuarentena. Si aparecen uno o varios casos no hay cuarentena. ¿Cuándo hay brote? Es cuando en un aula o en un salón de clase hay 2 o más casos en donde existe nexo epidemiológico, es decir, se contagió uno del otro. Eso lo determinan los servicios médicos, epidemiología del Ministerio de Salud Pública, a partir del diálogo y de la información que desde el centro educativo se debe brindar a nuestros servicios médicos y al Ministerio de Salud Pública. Y a partir de ahí es que viene la cuarentena, con un cambio también importante, que era un reclamo de muchos, y en particular para los más chicos, sí, era el tema de los hisopados, ¿no? Claro. No hay que hacer más hisopados, ni cuando se van, ni antes de regresar. Y acá es bueno que los padres tengan en cuenta algunas cuestiones que son clave en todo esto. Si su hijo, los adultos ni que hablar, pero si sus hijos tienen síntomas vinculados al COVID o que puedan sospecharse la presencia de COVID, no ir al centro educativo, consultar a su prestador de salud, y una vez que existe cuarentena, se reintegrarán al cesto siempre que estén asintomáticos. Si tienen algún síntoma hay que consultar al prestador de salud. Es muy necesario ese diálogo entre la comunidad educativa, la familia y los que saben, los médicos de las distintas entidades. Ahora, cuando uno, ayer se dio a conocer el protocolo para el comienzo de clases y uno ve el listado y es como, hace un balance y es como, se terminó la pandemia. ¿Es algo previo? A ver, seguimos avanzando. Si nosotros no estuviéramos en pandemia, no tendríamos la cuarentena, no tendríamos el protocolo, porque acá también hay otra cuestión que el protocolo pretende, que es hacer notar a nuestras comunidades educativas la importancia de las otras medidas, aquellas de ventilación permanente, de limpieza e higiene de los establecimientos, del uso de tapabocas, la recomendación cuando estamos en lugares aglomerados, cuando viajamos en el transporte escolar, cuando vamos a ingresar al centro educativo, que estamos juntos, la secuenciación de los recreos de ser ello posible, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel. Son cuestiones que son importantes porque son complementarias al tema principal que nos ha distinguido como país, que es el tema de la vacunación, en lo cual nosotros exhortamos, en función de la evidencia científica y de lo que nuestra autoridad sanitaria dice, a seguir vacunando, a dar las 2 dosis a los niños, que ese ha sido un diferencial de este país, ¿no? El tema de la vacunación, primero a los docentes, que fuimos de 149 países, solo 17 lo hicimos en el mundo, los priorizamos, incluso terciarizados, cantineros, todos fueron vacunados. Luego la vacunación a los menores de 18, de 12 a 18 y ahora de 5 a 11, lo cual nos pone en un estatus sanitario diferente y que hace que este país en educación sea un diferencial en América. Estamos totalmente diferentes. Yo el otro día asistí a un evento, y lo digo siempre, de UNESCO,
de evaluación, donde saben cuál es el objetivo, qué es lo que quiere hacer los países de América Latina en el 2022, volver a la presencialidad. Y nosotros lo tomamos con cierto grado de normalidad porque lo logramos por el esfuerzo mancomunado de tantos, ¿no? Se habló mucho de las diferencias de criterios quizás de lo que había anunciado el Ministerio de Salud Pública, luego el Ministerio de Educación sobre los protocolos. Finalmente, ¿usted está de acuerdo con toda esta lista de medidas? Yo estoy de acuerdo. Yo acá quiero decir y reconocer el trabajo de los técnicos del Ministerio de Salud Pública y de sus autoridades, el ministro, el subsecretario, el director general, que es gente que siempre ha estado al lado de la educación. Nosotros no hubiésemos podido tener todo lo que vimos. Yo recuerdo cuando abrimos en abril del 22, en abril del 20, las escuelas rurales, ¿te acordás lo que dijeron? Nos llamaron de todo un poco, que íbamos a provocar muertes masivas, que íbamos a estar en una situación, y fueron decisiones muy difíciles, y las pudimos tomar por el apoyo del Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, en diálogo con el Ministro de Educación y Salud. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que valorar. Entonces, acá pasa lo mismo, acá ha habido un trabajo mancomunado, hubo recomendaciones, nosotros pusimos criterios pedagógicos, criterios operativos. No es fácil en un centro educativo pedir listados, quién sí, quién no. Entonces, todo eso hay que decir, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? No, no se puede hacer. ¿Cuál es el mejor criterio? ¿Cómo lo podemos instrumentar? ¿Cómo podemos generar una diferenciación? Y además nosotros hemos avanzado mucho en la vinculación con la tecnología. Hemos hecho lo que no habíamos hecho antes de la pandemia, aprovechar toda la infraestructura tecnológica que el país tiene. Entonces, en ese sentido, 5 días de ausencia, que ojalá que sean los menores posibles, no implica aislamiento, implica conectarse de otra manera. Se puede decir que a partir del lunes, con estas nuevas medidas, este nuevo protocolo, hasta turismo, que es cuando los niños tienen vacaciones, es un plan piloto. Acá se va a ver si funciona o no funciona. En todo esto de la pandemia ha sido así, ¿no? Ensayo, error, ver cómo estamos, tomamos decisiones con la evidencia que tenemos hoy, luego cambia, tomamos otras decisiones. Así estamos desde marzo del 20. Y luego de 2 años, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Va a funcionar? ¿Cree que va a funcionar? Yo creo que va a funcionar. Yo estoy con mucho optimismo. Lo estaba el año pasado. Lamentablemente, el 27 de marzo tuvimos que cerrar. Volvimos en mayo y en junio. Pero creo que este año vamos a tener una situación distinta porque el país ha evolucionado distinto, las vacunas están, la gente está vacunándose, estamos a niveles récord en el mundo en materia de personas vacunadas en relación a la población y nuestras comunidades educativas trabajan muy bien. Los docentes en su mayoría son muy comprometidos, los funcionarios, los auxiliares, las cocineras, toda gente que labura mucho y se compromete en diálogo con las familias. Entonces, cuando eso se genera un ecosistema positivo que logra que el resultado sea el que tuvimos y el que vamos a tener seguramente. ¿Vamos camino a una fusión de la presencialidad y la virtualidad? Sí, yo creo que sí. Acá lo que hay que tener claro para desalentar cualquier tipo de fantasma, que hay gente que le encanta alentar fantasmas, generar miedos, temores, así no cambiamos nada, es que no va a haber una sustitución de la presencialidad por la virtualidad, pero sí tiene que haber, y es muy importante que exista, una cuestión que es el aprovechamiento. Miren, nosotros tenemos 800 millones de dólares en el entorno invertidos en el Plan Ceibal. Nosotros siempre dijimos, no usamos lo que tenemos, la conectividad que tuvimos cuando comenzó a hacer el Plan Ceibal, las computadoras, las plataformas educativas. Muchos decían que exagerábamos. La pandemia nos demostró que no usábamos. Pasamos de algo más de 20.000 usuarios de la plataforma CREA en el 2019 del Plan Ceibal a casi 800.000 en el 2021. Entonces, ahora el gran desafío es decir, señores, así como el pizarrón y la tiza fueron en su momento aliados estratégicos de un docente y de un estudiante, hoy por hoy la tecnología y todas sus facilidades tienen que ser aliados de la maestra, del profesor y del estudiante en un rol que ha cambiado. Ya yo como docente no me paro frente a la clase a impartir, a decir lo que yo sé y el otro no sabe, sino tengo que tener conciencia que soy un acompañante de mi estudiante, de que aprendemos juntos y de que a partir de saberes compartidos podemos construir aprendizajes significativos para todos. Silva, hoy es viernes, el lunes comienzan la mayoría de los niños las clases, el martes paro general del PIT-CNT por el Día de la Mujer. Sí, es una combinación de una muy buena noticia con una triste noticia. ¿Qué va a pasar con los comedores escolares? Yo creo que, primero que déjame decir esto, yo creo que es una muy mala decisión, creo que es un error que afecta a la educación y afecta al país y afecta a las familias.
afecta a la madre, al padre, a aquel que comenzó, y afecta a los niños que están tan esperanzados, que este año incluso comenzamos un poco más tarde por esta semana de carnaval que tuvimos, ¿no? Que no, si no, el primero ya estábamos todos adentro. Como era habitual, ¿no? Era lo habitual, sí, y es lo que estamos bregando desde hace mucho tiempo. Creo que es una mala decisión que afecta a la educación pública en particular, a la gente que más necesita, y lo que quiero exhortar y pedir, porque además este paro no es solo por el tema de la mujer, este paro tiene el tema del referéndum. Sí, claro. Entonces yo lo que quiero pedir a los distintos actores involucrados, los del sí y los del no, es que por favor la disputa de aquí al referéndum el 27 de marzo no afecte a la educación, que no quede de rehén los estudiantes, que no quede de rehén la educación pública. Discutan fuera de la educación todo lo que quieran, y en el ámbito educativo, si hay que discutir, se discute, asegurando que estén las dos posiciones. Pero que por favor el normal funcionamiento de las escuelas y los liceos y la SUTU no se vea afectado, porque ya bastante hemos padecido desde el 2020 hasta el 2021. Lo de los comedores, lo que hablamos con la directora... ¿Qué panorama se va a encontrar la madre y el padre que vayan el Las martes? escuelas todas van a estar abiertas, los que asistan docentes. Nosotros obviamente que si de una escuela, que son muy pocas por suerte, se adhieren todos los maestros y los funcionarios, no podemos abrir la escuela. Pero si hay algún docente, el docente va a recibir a los niños de su clase, y lo mismo sucede en UTU y secundaria. Yo era profesor de UTU. Los que no iban eran los estudiantes, los profesores estábamos todos en la sala de profesores. Entonces la exhortación a la familia, sobre todo a la educación media, primero el diálogo previo con los docentes, que muchas veces en buena medida se da, porque muchos docentes, no todos, pero muchos se ponen, los que hacen paro, se ponen en el lugar de la familia y le avisan, miren que mañana no vengo. Entonces eso ayuda a la organización, otros tristemente no, y en educación media particularmente la exhortación a todos, pero en media en particular, a que vayan. Los liceos el primer día, hacen un paro el primer día de clase de los segundos, los terceros de liceo, los quintos y los sextos de UTU también. Entonces que vayan, los profesores en su enorme mayoría van a las clases, o sea que si tienen alguna hora puente la sobrellevarán con los ascriptos y con lo que esté, pero es significativo estar. Y respecto a la comida, que tú me preguntaste, nosotros estamos en una situación compleja, porque comenzamos el lunes, ya el martes nos cierran algunas escuelas, no tenemos... Entonces, es como que siempre se repite lo mismo. Sí, a ver, acá es más complicado, porque acá nosotros tenemos solo un día de comienzo de clases, en donde podemos decir, porque ahí se comienza a ver quién viene al comedor, quién no viene al comedor, quién está, comienzan a armarse los listados, toda la tarea preparatoria del servicio de alimentación. Entonces me decían... Se acudían a tickets, ¿no? Se acudía a tickets. ¿Cómo? Se acudía a tickets. En realidad nosotros hemos acudido al ticket, no somos amigos del ticket, porque el ticket genera una cantidad de complicaciones para los propios docentes y además no llega al destinatario final en muchos casos, en otros no. Entonces nosotros lo que habíamos hecho era un servicio de emergencia, que es un menú de emergencia que Primaria autoriza, que las escuelas contraten y lo pagamos, en donde, bueno, si no está la cocinera o si no se puede usar, vienen, retiran vianda y se llevan o comen ahí. Entonces lo que vamos a hacer el 8, que yo hablé con la directora general de Primaria, es habilitar el menú de emergencia siguiendo con nuestro reclamo. Yo creo que acá la alimentación es un servicio esencial. Y si no va a haber alimentación por paro de los funcionarios, como pasa en la salud, tiene que haber una guardia que asegure que haya el funcionamiento. Sigo insistiendo en eso, lo seguiré haciendo. Fuimos nosotros los que pusimos el tema sobre la mesa, que los días de paro los comedores cerraban y los chiquilines no comían. Se los negó al principio, se nos dijo, usted está mintiendo, no es cierto. Logramos demostrar que es cierto y hay que encontrar una solución. Nosotros en el paro pasado lo encontramos. Dimos de comer a miles que los comedores estaban cerrados. Fueron las madres, los padres ¿no? a buscar. Hay necesidad. La gente no va al comedor porque quiera, la gente va al comedor porque necesita. Entonces, nosotros tenemos que asegurar, tenemos posibilidades materiales de hacerlo. Creo que acá hay que seguir avanzando para encontrar esa solución. Ojalá haya poquísimos paros este año que afecten de la menor manera posible la escuela. Muchísimas gracias, Silva. Gracias a ustedes, un gusto. Momento de hacer una nueva pausa, enseguida volvemos.